Buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes y la oportunidad que me dio el pastor Enrique. Muchos me conocen y los que tal vez no me conozcan, soy el pastor Jorge Pimentel. Estuve mucho tiempo allá con ustedes y pues Dios nos mandó a una obra acá en Costa Rica. Y aquí estamos sirviéndole al Señor con mucho gozo, con mucha pasión, confiando en Él, esperando en Él, en estos tiempos tan apremiantes. Quiero ser breve en cada punto porque quiero hablar mucho, pero no tengo mucho tiempo. Pero quiero que entendamos la gracia del Señor, un poco de la gracia, no a completidad, la plenitud, pero un poco de la gracia del Señor. Realmente es sorprendente lo que Dios hace con una persona caída. Espero que me estén escuchando bien, lo vean bien. Si no ven mucho los textos, pues espero que estén cómodos y que estén dedicando el tiempo para la palabra, como si estuviésemos presencialmente en la iglesia. Si está cocinando, deje de cocinar y agarre su café y siéntese con la Biblia, con la palabra, para que podamos comenzar. Bueno, hay un versículo en Proverbios, Proverbios 24, dice que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Pero el impío caerá en la desgracia. Y aquí hay dos personajes, el justo y el impío. El justo caerá 7 veces. Mire, hermano, primer punto. Los justos caen. Los justos caen. Se vuelven a levantar. Dice que 7 veces. 7 veces puede caer el justo. Creo que al día puede caer 7 veces. Pero ¿quién lo va a levantar? Uno mismo no puede levantarse, sino solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo puede levantarnos. Puede levantarnos. El justo puede caer, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia bendita, puede levantarnos de nuevo. Si no, pues quedamos caídos. No podemos hacer nada más. Entonces, quiero que veamos 7 caídas del discípulo Pedro. Todavía no el apóstol, el discípulo Pedro, el pescador, el hombre armado, ¿verdad? Entonces, la primera caída que vemos, la vemos en Mateo 26, 33. La mayoría de los versículos que vamos a tocar están en Mateo 26. Mire lo que dice. Entonces Pedro, respondiendo, dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo, Pedro, nunca me apartaré. Nunca me apartaré. Yo tengo la fuerza para seguirte. Tal vez los otros 11, tal vez no te sigan, te abandonen, Señor, pero yo voy a morir por ti, yo voy a pasar persecución por ti, Señor. Yo tengo la fuerza, yo tengo la valentía, yo tengo la capacidad. Los otros no la tienen. Yo sí, Señor. Yo confío en mí mismo, yo confío en mi fuerza, yo confío en lo que tengo, en lo que soy. Esta es una situación de Pedro. Esto es una situación de Pedro. Mateo 16, versículo 17, también nos muestra una situación de Pedro muy similar. El Señor les pregunta a los 12 discípulos quién es Él. Y los 11 discípulos se equivocaron y le dijeron: tú eres el Mesías, tú eres Elías, tú eres un profeta, tú eres aquí, tú eres allá. 11 discípulos se equivocaron. Pero viene Pedro, que estaba escuchando a todos y como el Señor yo creo que no le dio respuesta a ninguno, el Espíritu del Padre le revela a Pedro y le dice: este que tenés enfrente es el Cristo, es el Hijo mío viviente. Y Pedro le dice delante de todos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, conocemos la historia: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino que mi Padre te lo reveló desde los cielos. Y por eso
También te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Imaginémonos esa situación. Pedro delante de todos, y Pedro acertó por la revelación, se le fue revelado. Y menos mal, bendito Dios, que las llaves no eran físicas, no porque estuviera delante de los discípulos. Ajá, Juan. Ajá, Juan. Ajá. Yo tengo las llaves. Yo tengo aquí. Yo tengo allá. Ustedes se equivocaron. Yo no me equivoqué. Pero entonces, aquí vemos un punto bien importante, la confianza en uno mismo. Eso realmente es muy peligroso. Muy peligroso. Cuando vemos en el Antiguo Pacto hombres como Sansón confiando en sí mismos y yendo a la muerte. Vemos hombres como Saúl confiando en sí mismos, perdiendo el reino. Yo quiero que tengamos claro algo. No podemos confiar en nosotros. Somos muy engañosos, somos muy malos, somos muy traicioneros, somos muy infieles. No podemos. ¿Qué nos permite la confianza? En la bendita gracia de Él. Hermanos, se los digo personalmente, yo no tengo muchas cosas buenas. Lo único bueno es la gracia de Él en mí. Lo único bueno que yo puedo hacer es por la pura y bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no pudiese hacer nada bueno. Deberíamos de orar, Señor, 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 no puedo hacer nada sin tu gracia. La necesito hasta respirar, Señor, hasta para comer, hasta para beber agua, necesito tu gracia. Amén. Entonces, la segunda caída es la poca oración que tuvo Pedro. Y quiero que veamos cada punto secuencial como un efecto dominó uno tras de otro, uno tras de otro. Dice Mateo 26:40, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar conmigo una hora? Una hora. Una hora. Hermanos, no tenemos servicios presenciales, no nos estamos congregando en la iglesia, pero sí nos deberíamos de estar congregando con el Señor. La mayoría de personas que sirven, que tienen un ministerio importante en la iglesia, pues siempre lo importante ha sido la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y buscamos a Dios para presentar un servicio agradable delante de Él. Pero ahora que no estás en la iglesia, ¿sigues buscándolo como que estuviese sirviendo en la iglesia? Me pregunto yo. Porque ahora ya no predico presencialmente, pero mi preparación debería de ser como si lo hiciera y como que realmente voy a hacerlo, porque lo estoy haciendo para el Señor. Deberíamos de preguntarnos, ¿se ha mantenido nuestra oración? Porque en este tiempo, en este encierro, en nuestras casas, pueden suceder dos cosas. O nuestra comunión aumenta, o nuestra comunión disminuye. Y hay un acomodamiento espiritual en nuestra vida. La poca oración de hoy tal vez no afecte ahorita mismo, pero va a afectar la tentación que viene mañana. Le pasó a Pedro. La poca oración de hoy no va a generar la fuerza para la tentación venidera. Pongamos atención a esto. Fuiste tentado, caíste en el pecado, caíste en el pecado de hoy por la poca oración de ayer. Hermanos, esto es importantísimo. ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos buscando al Señor? Deberíamos. Tal vez no veamos el problema ahorita, pero hay una tentación esperando a la vuelta de la esquina y la poca oración nos va a afectar. La poca oración nos va a afectar. Entonces, la poca oración de Pedro le trajo mal carácter. Desvelado, mal comido, porque esa cena con el Señor le arruinó la cena diciéndole, ustedes me van a entregar. Yo ya no como, hermanos. Pues si el Señor me dice eso, yo ya el pan lo dejo ahí. Mal comido, mal dormido,
malorado, y explotó el carácter de Pedro, la carne de Pedro expuesta. Y dice Mateo 26:51, y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, no dice quién, extendió la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Bendito Dios, le cortó la oreja, iba por la cabeza. Pero Juan nos dice, Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, y especifica, Simón Pedro, Simón el pescador, y ya le habían dado un nombre, Pedro, el que iba a edificar la iglesia, y dice que tenía la espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ok, Juan es más explicativo. Pero dice Mateo, sucedió con uno de los que estaban con Jesús, extendió la mano, dice, extendió la mano. Ese momento de ira, de toma de decisión, de extender la mano, de la mano a la espada, de la mano a la espada, ese trayecto, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. El discípulo agresivo, todo se conecta, hermanos, todo se conecta. Llevó la mano hacia su espada y extendió la mano. Ese trayecto ya no hay regreso atrás. Pedro, ya tomaste la espada, la vas a usar. La vas a usar. ¿Has orado poco? ¿Has dormido poco? ¿Estás confiando en tú mismo? ¿Has comido mal? Y viene el mal carácter y extendió su mano. De la mano a la espada hay un trayecto, hay una toma de decisión y depende de todos los puntos de atrás para poder detener el dominio propio del Señor por la gracia de Él. Pero viene Él, toma la espada y arregla las cosas a su manera. Esa fue la decisión de Pedrito. Ya extendiste tu mano, ya tomaste la espada, ya te hiciste uno con ella, la va a usar. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Entonces, hermanos, a veces estamos con el teléfono y estamos escribiéndole un mensaje a la persona incorrecta, a la que no es tu cónyuge, y estás a 1 centímetro con el dedo para enviarle el mensaje y ya no hay vuelta atrás si lo presionas. Ya no hay vuelta atrás, ya extendiste tu dedo. Ya lo hiciste. Un momento de ocio en la computadora y estás ahí relajado, viendo videos, oyendo música, y un clic, a tan solo un clic de distancia en una página incorrecta y ya no hay vuelta atrás. Ya le cortaste la oreja a alguien. Ya la usaste. En un momento de ira, de euforia, abriste tu boca contra tu pareja. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya usaste la espada. Y eso le llegó al tercer punto a Pedro. Se alejó. Mateo 26:58. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Le siguió de lejos. Lo alejó totalmente. Lo alejó. La vergüenza de haber fallado nos aleja de Dios y de la iglesia. Yo he escuchado personas que han cometido mal, no estoy haciendo juicio, pero han cometido mal, han cometido fallas, como todos, pero se alejan de la iglesia. Y cuando yo personalmente he invitado a muchos, y sus respuestas han sido, sí, solo voy a arreglar algunas cosas de mi vida y voy a la iglesia. No, yo voy a ir hasta que arregle unos problemas en la casa, voy a ir. Hermanos, y por eso tenemos que ir a la iglesia, para arreglar nuestra situación. Fuera de Él nada podemos hacer, hermanos. Fuera de Él nada podemos hacer y nada bueno tenemos. El pecado, la vergüenza, las fallas, no nos deberían de alejar de Él, sino que nos deberían de acercar muchísimo más. Pregunto, ¿por qué hay este tipo de respuestas en la gente? No, yo voy a ir cuando arregle mi situación. ¿Por qué pretendemos ir a la iglesia santificados, limpios y sin mancha? Cuando la iglesia está llena de gente rota, sucia, remendada, golpeada, carnal,
Hay muchos Pedros confiando en sí mismos en la iglesia, hay muchos Pedros con poca oración en la iglesia, hay muchos Pedros con mal carácter en la iglesia. ¿Por qué pretendemos ir limpios? Bueno, podría ser por el que dirán, para no quedar mal, para no sentirse avergonzado delante de todos, o será porque nos han señalado dentro de la iglesia. Ahí viene aquel, este no debería estar aquí. Y es vergonzoso que los que están dentro de la iglesia le impidan la entrada a los que se han alejado. Es terrible. Ese es otro tema. Pero viene y se aleja Pedro. Y nosotros queremos tener toda la fuerza y la capacidad para arreglar una situación. Cuando vemos los 7 puntos de Pedro, en los 7 puntos Pedro quiso arreglar las cosas a su manera. Y les fue mal. No le fue bien. No podemos. Entonces, cuando se alejó, se juntó con la compañía incorrecta. Y dice Juan 18:18, y los siervos, los esclavos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a las brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Pedro de pie, junto con esas personas, escucharon sus conversaciones, siendo uno con ellos, calentándose. No nos damos cuenta. Perdón que vaya rápido, hermanos, pero quiero tocar muchos puntos. No nos damos cuenta, pero las malas compañías siempre van a venir en nuestro deterioro espiritual. Cuando estamos en nuestras peores condiciones espirituales, aparecen las malas compañías. Astuto, el enemigo es astuto, hermanos. Es astuto. Muy astuto. Y Pedro se mantiene cerca de ellos, comienza a tener conversaciones y comienzan a escucharlo. Cuando más nos acercamos al Señor y cuando más permanecemos cerca del Señor, nos vamos a topar con gente que esté cerca de Él. Aléjate del Señor y te vas a topar con gente que está lejos de Él. Así de sencillo. Y cuando Él estaba lejos, se juntó con la mala compañía, sin oración, confiando en sí mismo, con su mal carácter, y había amargura dentro de Él, después lo vamos a ver, y termina rechazando al Señor. Y nos topamos con la negación de Él. Mateo 26:70 dice, pero Él lo negó delante de todos ellos, porque había una conversación. Y cuando Él estaba conversando con ellos, una de las mujeres de las siervas le dijo, vos andabas con Jesús, tu forma de hablar te delata. Había algo de Cristo todavía en Pedro que lo delataba que estaba con Él. Pero eso poco de Cristo que estaba en nosotros, lo terminó drenando las malas compañías. Porque no nos van a sumar a nosotros, nos van a restar, nos van a absorber lo de Cristo. Nos van a absorber. Dice Apocalipsis que la Babilonia estaba embriagada de la sangre de los santos. No de vino, de la sangre. O todo lo de Cristo de los santos. Absorbió todo lo de Cristo, todo lo espiritual. Todo lo espiritual. Un rato con las personas incorrectas y nuestro hablar va a cambiar totalmente. Cuando tenemos en secuencia todo lo demás. Para que una pieza de dominó cayera, tuvieron que haber caído 3, 4, 5. Y hubo algo, un después, un antes, un ayer, una semana antes, un mes pasado, un año antes, para que algo explotara en nosotros y algo cambiara. Y lo de Cristo, nuestra vida espiritual comenzara a decaer. Y cuando lo de Cristo comienza a decaer, nuestra vida comienza a enfriarse. Pedro terminó rechazando al Señor, conocemos la historia, al punto que se terminó burlando de Jesús. La Reina Valera dice,
lo maldijo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre, y lo menciona literalmente con signos de admiración. Le estaba gritando literalmente a esa persona: yo no conozco a este hombre, mátenlo si quieren, yo no tengo nada que ver. Yo estoy aquí ya por calorcito, quiero calentarme las manos. Pero su aspecto, su sudor, su rostro estaba totalmente desconcertado. El punto es que Pedro quería salvar su pellejo. Pedro quería salvar su vida. Él le había prometido unos días antes al Señor darlo todo por él. Pero unos días después y unas horas después estaba llorando amargamente porque no había cumplido su promesa. Entonces aquí vemos el decaimiento de Pedro. Se comenzó a burlar del Señor. Y se burló del Señor delante de ellos hasta que cantó el gallo. Entonces esa era la cerecita del sorbete, hermanos. Aquí vemos el deterioro espiritual de Pedro. Aquí terminó el día burlándose del Señor. Lo que prometió con orgullo, con altanería, hermanos, terminó con la frente en la tierra, llorando amargamente. Hay un evangelio que dice: y el Señor lo vio, y encontraron miradas con el Señor mientras él se burlaba de él y lo señalaba, y cruzaron miradas, el gallo canta y él lloró amargamente. Pedro sabía que había tocado fondo. ¿Qué pasó con Pedro después? Bueno, los conocedores sabemos que volvió a la pesca. Aquí hubo un retroceso en Pedro totalmente grande. Y volvió a hacer lo mismo que hacía antes. De donde el Señor lo había sacado, él volvió a ese lugar. Entonces, 22 minutos. Vemos todo el deterioro de Pedro. ¿Terminó la vida de Pedro aquí? No. Hermano, yo no estoy para decirte lo malo que haces o lo malo que eres. Creo que tú lo sabes mejor que yo. Y yo sé mi mal también. Pero ¿acabó la vida de Pedro aquí? ¿Lo desechó el Señor por haber hecho todo eso? Hermanos, sabemos que no, por todo lo que hemos leído. Pero si no estuviera el libro de Hechos en adelante, ¿qué hubiésemos pensado? ¿Qué hubiésemos pensado? Con la tradición en la mente, en la cabeza, en el corazón: no, Pedro ya no sirve, es inservible, Pedro es inservible. Pero aquí viene algo asombroso. Marcos 16, versículo 7, Marcos relata: pero dijo a el ángel, resucitó el Señor, el ángel estaba ahí, y llegaron unas mujeres a ver si estaba el cuerpo del Señor, y el ángel les dijo: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis tal como os dijo. Ahora, quiero que lo volvamos a leer, porque creo que lo leímos muy rápido. Dice: pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro. Ese y hace una gran diferencia. Y a Pedro. Sí, Pedro, el caído, el golpeado, el que lloró amargamente, el que se burló, el que rechazó, el armado. A ese, dale un mensaje: yo voy a estar en Galilea, dile que vaya allí. Hermanos, un mensaje directo del cielo para la vida de Pedro. Y eso a mí me consuela, hermanos. Me consuela grandemente. Este verso, hermanos, me ha sacado muchas lágrimas, porque es el evangelio de la segunda oportunidad. Un mensaje directo al cielo, al discípulo caído. ¿Qué levantaría Pedro? La gracia del Señor, nada más. Simplemente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Dios transformador, la gracia del Hijo y el bautismo del Espíritu Santo volvería a Pedro una persona eminente, una persona llena de Dios. Ya no con la capacidad de Él, sino con la capacidad de Él, de arriba, de Dios, el que está, el que mora, el que permanece en nosotros. Entonces, cuando vemos a Pedro en los Hechos, él predomina en los primeros 12 capítulos. Es el protagonista del capítulo 2 al capítulo 12 de Hechos. Y lo vemos valiente, lleno del Espíritu, lo vemos entregado, lo vemos inconmovible y lo vemos piadoso. De Hechos para adelante, pues Pedro ya no se le notan las armas. Piadoso, piadoso. Estaban en el Getsemaní con el Señor Jesús y prenden al Señor y Pedro saca la espada. Pero en Hechos van a prender a Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Se entrega. Se entrega. Lo que antes le molestaba,
y le sacaba la carne, ahora es piadoso, es un corderito y se entrega. Y va feliz a la cárcel, y va feliz a los concilios, y dice, estoy haciendo por Cristo, lo merezco, yo le hice cosas peores a él. Cosas peores. Cosas peores. Y ahora, eso es lo que hizo Pedro. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Realmente lo hizo todo, hermanos. Todo. Todo. Salmo 113. Un salmo espectacular, hermanos. Voy a leer desde el versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo, y los hace habitar en familia. Este versículo, este capítulo, hermano, es impresionante, porque nos muestra la obra de Cristo en la vida de un caído, como yo, como tú, que ha sido levantado por la pura, bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se humilló. Dice que se humilló. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios humillarse? ¿Dios se humilla? Claro. ¿Cómo? Haciéndose carne, tomando la forma de siervo, se humilló hasta la muerte. La muerte de cruz. Se hizo pobre, tomó nuestra condición. Pero algo bien importante, Salmo 22, versículo 15, que nos muestra también la obra redentora de Cristo, dice, ¿por qué me has puesto en el polvo de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene el Señor Jesucristo, toma un cuerpo de hombre, toma la condición del hombre caído y toma el lugar donde estaba caído, en el polvo, en el muladar. El Señor hace todo eso por nosotros, por ti. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque era la única manera en que nos podía poner en lugares celestiales con príncipes, tomando nuestro lugar y tomando nuestra condición. Lo hizo con Pedro, hermanos. Lo hizo con Pedro. Y lo ha hecho contigo. Y lo va a hacer con cada uno de nosotros. Pero todo depende de nuestro corazón. Lo único que podía levantar la condición del pobre del muladar, un lugar de estiércol, un lugar de cosas inservibles, era que nuestro mismo Señor Jesucristo estuviese ahí y tomase nuestro lugar. ¿Para qué? Nosotros tomásemos el lugar de Él en la gloria. Solo eso podría ser posible por medio de la cruz, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero. Solamente la gracia de Dios nos puede sacar de aquí. Solamente la gracia de Dios. Por tu fuerza, por tu inteligencia, por tu capacidad, no puedes hacer nada bueno, a menos que sea con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás en una condición caída? Busca la gracia, anhela la gracia. Todo viene del corazón. Todo viene del corazón. Pedro nos muestra, hermanos, lo que Dios puede hacer con un hombre caído, con la gracia de Dios. Pedro fue sacado del mar, Pedro fue procesado y fue colocado en lugares celestiales. Dios le dio un trono al discípulo amado Juan, pero también Dios le dio un trono al discípulo armado de Pedro. A los dos. Pedro, hermanos, y concluyo aquí. Pedro para mí es un consuelo. Es un consuelo y debería de ser para ti. Caídos, golpeados, en el lugar incorrecto. Pero ahí no acaba la vida. Ahí no acaba nuestra vida. Ahí no acaba nuestra historia. Todavía hay mucho más. En los planes de Dios, en los propósitos de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. ¿Dónde depende todo eso? Nuestro corazón. Dice Hechos 28-27, que por la dureza de nuestro corazón no escuchamos, no vemos y no entendemos, y por eso Dios no nos puede sanar. Así dicen. Y por eso no los puedo sanar, dicen. Todo tiene que ver en el corazón. Todo tiene que ver en nuestro corazón. La gracia bendita de Dios es transformadora para cada uno de nosotros.
pero dale tu corazón a Él. No arreglemos nuestras cosas a nuestra manera. Es por pura, bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo veo Salmo 113, cuando veo Salmo 22 y veo la condición de Cristo, hermanos, eso debería de conmover, de ablandar todo nuestro corazón de piedra y ver toda la obra de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Una persona que agradece a Dios cada mañana es una persona que reconoce lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, concluyo. No los puedo ver, sé que me están viendo y me alegra que me puedan estar escuchando. Los bendigo. Oro por ustedes. Mi esposa Oli les manda saludos. Ella ahorita está en el Ministerio de Producción, así es que no puede estar en cámara, pero aquí está conmigo. Aquí la veo yo. Les manda muchos saludos, muchos abrazos, y que la voluntad de nuestro Señor nos pueda volver a vernos encontrar y que nos podamos volver a ver, hermanos. ¿En qué resumo esto yo? Todo depende de nuestro corazón. Todo depende de nuestro corazón. Nuestro mal carácter, nuestra poca oración, nuestras compañías, nuestro rechazo al Señor, nuestro alejamiento de la iglesia, todo tiene que ver con el corazón, hermano. Pero recibiendo la gracia de Él, que transforme nuestra vida, para que donde estábamos caídos, hermanos, ahí no es el fin de nosotros, ese no es el fin del hombre, el muladar no es el fin, lugares celestiales, un trono para el discípulo armado, hermanos. Eso me consuela a mí, no por las armas, sino por la condición de Pedro, porque todos hemos estado ahí, o algunos todavía están ahí. Y quiero que sepan que la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo hace todo. Cuando leemos todo esto, hermanos, vemos que el hombre no hace nada. Todo lo ha hecho, todo lo ha consumado el Hijo de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que nos podamos ver en una próxima conexión. Adiós.